¿Qué tal? Buenas tardes. Como en Hola otras Isa, buenas. ocasiones, hola Gaby. Tenemos a Síguele la pista y en esta ocasión a Gaby Álvarez. Gaby, ¿cómo estás? Desde San Luis, ¿no? Desde San Luis Potosí. Sí, San Luis Potosí. Hola Isa, me encanta. Muchas gracias primero que nada por invitarme a este espacio. Con todo gusto y bueno, sobre todo nos gusta invitar a personas que han sido exalumnas del diplomado con intención de pues compartir algunos de los saberes y de las cosas que les hacen especiales. Y en este caso Gaby tiene una frase que me gusta mucho, dice, descubre tu magia. Y es una frase que va muy acorde con lo que ella hace, que es educación menstrual. Gaby desde hace 3 años trabaja activamente en educación menstrual de manera privada también, impartiendo talleres como voluntaria en la Organización para Chicas, AC, que es una escuela de formación de facilitadores. Ella tiene un diplomado en salud menstrual con especialización en educación y consejería en salud menstrual por la Escuela La Tribu Chile, que es un grupo bastante fuerte, interesante. Y es también diplomada en educación menstrual emancipadora por la Escuela de Princesas Menstruantes en Colombia. Qué título tan interesante. Sí. Y también, bueno, obviamente es exalumna del Diplomado de Educación Sexual Infantil y de las adolescentes de la última generación, que es la novena. Gaby, cuéntanos, ¿qué es esto de ser educadora menstrual? A ver. Pues mira Isa, te platico. Rápidamente, esto empezó por una inquietud personal, por un tema que yo traía. Empiezo a investigar, no estaba encontrando las respuestas que quería en algunos médicos, en las personas con las que me estaba asesorando en ese momento, y empiezo yo a investigar, a rascar, a ver qué estaba sucediendo, qué estaba pasando, y me encuentro con bibliografía, me empiezo a encontrar con bibliografía muy interesante que habla sobre el tema. Y da la casualidad que encontré un programa, un curso, un pequeño curso que tomé durante la pandemia, que se llamaba Menstruación Consciente, de Joy, que es una educadora menstrual de muchísimos años, con muchísima experiencia aquí en San Luis. Y nada, empecé a tomar el curso y yo salía de todas las sesiones, o sea, me explotaba la cabeza, yo decía, ¿qué es esto? Esta información que no recibí, cabe recalcar que recibí poca educación menstrual en los años en los que las debí de haber recibido, así como poca educación sexual también. Y nada, yo le compartí a mis amigas, oigan, esta información que me platicaron hoy, no puede ser esto, ¿quién sabía de esto, no? Y así fue como empecé cada vez más a clavarme en el tema y de pronto tuve como estas ganas de decir, quisiera formarme para poder compartir este conocimiento de manera más formal y también de una manera respaldada, pues, por la ciencia, por la Organización Mundial de la Salud. Decía, tiene que haber en algún lugar un curso, un diplomado, algo que hable de esto. Y así, años después, como 2 años después más o menos, perdón, un año después encontré el diplomado de educación sexual, Educación menstrual. educación menstrual en salud menstrual en Chile. Fue un diplomado maravilloso en el que nos acompañaron ginecólogas, psicólogas, abogadas, matronas, incluso como matronas con especialidad en temas de herbolaria. Y pues estaba yo como muy convencida, o sea, fue tan grande el cambio en mí que yo vi en mí misma y como también incluso en mi camino de sanación y de trabajo de mí misma, que tengo yo todavía muy claro que cuando nos conocemos, que cuando empezamos a conocer nuestro cuerpo y sabemos exactamente cómo funciona y lo maravilloso que es el cuerpo humano, cambian muchas cosas de la autoestima, pueden cambiar muchas cosas de la autoestima de la mujer. Entonces, y sobre todo decía, ¿qué pasa si esta información de manera pertinente la reciben las niñas antes de menstruar? ¿Cómo sería su experiencia en su menarquia habiendo recibido esta información de antemano, explicándoles que su cuerpo les va a mandar señales para avisarles cuando viene la menstruación, que no sea algo que llegue de golpe, que no sea algo que llegue de sorpresa? Y después, ¿qué pasa cuando un adolescente
comienza a menstruar y también tiene el acompañamiento adecuado, ¿no? O sea, es un impacto en salud sexual y reproductiva, en autoestima, ¿no? En muchas áreas de la vida que de pronto cuando pasas por estos procesos fisiológicos sin la información necesaria, pues te pueden crear muchos miedos, muchas inseguridades, no puedes disfrutar si deseas iniciar con una vida sexual activa, no puedes disfrutar de ella si no conoces cómo funciona tu cuerpo. Entonces, así fue como llegué a la educación menstrual. Esto es por eso es que me apasiona tanto. Y eso. Pero habría que educar a las adolescentes o a las mamás de esas adolescentes. También. No, a las dos. Es importantísimo a las dos. O sea, de hecho, cuando llevo algún acompañamiento para alguna niña o adolescente, es obligatorio que mamá y de preferencia papá, o sea, ambos tomen también el curso. O sea, el taller, perdón. Me gusta tener momentos a solas con las niñas y con las adolescentes para que se sientan libres de preguntar lo que sea, pero después llevar un acompañamiento con mamá y papá para que todos estén en el mismo canal. Al final, siento que igual que la educación sexual integral, como lo aprendimos en el diplomado, si no está acompañada por los adultos, pues creo que es como muy difícil que los chavos puedan y las chavas puedan realmente como llevar a cabo lo que están aprendiendo, ¿no? O sea, utilizarlo de mejor manera si los adultos no están en el mismo canal. Gaby, ¿y podría pensarse que la percepción en torno al suceso de menstruar por primera vez ha ido cambiando en el tiempo? Es decir, tú eres una mujer joven y pienso, no sé, las mujeres jóvenes quizás han resignificado la menstruación como algo lindo, como algo positivo, o sigue habiendo toda esta parte del tabú de que es algo sucio, hay que esconder, es algo malo que te está pasando, hay que rechazarlo. Pues mira, con mucho gusto me he dado cuenta, he dado algunos talleres a alumnos del TEC de Monterrey, mucho más jóvenes que yo, y con mucho gusto me he dado cuenta que hablan de la menstruación de una manera distinta. O sea, que incluso en talleres que son mixtos, o sea, hombres y mujeres, hay una percepción distinta, no completamente distinta, pero sí mucho mejor del tema de la menstruación. Y sin embargo, creo, o bueno, no creo, pero lo he visto todavía en la práctica, que en las comunidades y en los lugares lejos de las ciudades todavía sigue siendo un tabú. O sea, por eso la educación menstrual, o sea, por eso es tan importante que la educación menstrual sea contextualizada, porque nunca va a ser lo mismo menstruar en la ciudad que menstruar en una comunidad o en las periferias de una ciudad, ¿no? Entonces, me he encontrado muchas veces que en comunidades todavía traen como muchos mitos, mucho tema de muchas creencias que acompañan la menarquia y después todas las menstruaciones por las que pase la mujer, que hay que como desmenuzarlas con las mujeres de las comunidades de manera muy respetuosa y haciéndoles ver por qué hay cosas que no son ciertas, aunque toda la vida se las hayan dicho, ¿no? Entonces, eso sí. Sí, como estos mitos de no bañarse. De no bañarse. Incluso me he encontrado con no preparar alimentos, no andar con el pelo mojado, procurar no cargar a los bebés. O sea, todavía hay, sí, o sea, hay muchos mitos que nos parecen súper lejanos, pero en realidad los tenemos a nada, o sea, muy cerca de las ciudades. Claro, sí, qué interesante tu trabajo, Gaby. Y cuéntanos, bueno, yo cuando veo tus credenciales y todo lo que has estudiado, digo, bueno, ¿y qué le trae a Gaby este diplomado? Porque, bueno, ya venías graduada de la Escuela de Chile, de la Escuela de Colombia, que tiene un título, la Escuela de Colombia, tan bonito. A ver, cuéntanos, ¿por qué? Sí. ¿Cómo es que se llama otra vez? Princesas Menstruantes, de Colombia se llama. Es una iniciativa se llama Carolina, ahorita no, se me fue su apellido, pero Carolina ha trabajado muchísimos años, tiene muchos años trabajando en la educación menstrual y ella se enfoca principalmente en educación para niñas. Entonces, por eso, primero empieza como una escuela
para dar talleres a las niñas como tal, y ya después vienen estas ganas como de enseñar y de preparar para otras facilitadoras. Entonces, pero por eso inicia como con el nombre Princesas Menstruantes. Ok. Sí. Y bueno, y con esas credenciales, ¿qué te atrajo al diplomado? ¿Cómo? Pues, mira, a ver, sí, pues me falta, o sea, siempre he sido una mujer que me encanta estudiar, cuando un tema me apasiona me clavo muchísimo y sobre todo me gusta estar muy preparada, o sea, no me gusta como compartir o sobre todo como son temas de salud, pues, o sea, creo que es necesario que pues quienes lo queramos compartir pues estemos lo más preparadas posibles. Y me hacía mucho ruido, o sea, yo decía, ok, ya tengo todo el tema de la educación menstrual, pero la educación, o sea, la menstruación está inscrita en, o sea, no es solo la menstruación lo que sucede en el cuerpo de las niñas adolescentes, ¿no? Hay una serie de cambios y una serie de información que deberían de acompañar el tema de la menstruación, o sea, no es lo único que sucede. Entonces, tenía muchas ganas de empezar a hacer cursos para colegios del tema de menstruación y decía, inevitablemente me voy a encontrar con preguntas que tengan que ver con educación sexual y tengo que estar preparada para poder abordar esos casos, responder de manera correcta, porque si yo misma sé que no recibí una educación sexual adecuada y pertinente, pues seguramente no voy a poder abordar esos casos de la mejor manera. Entonces, me platicó una amiga de este diplomado y me dijo, están las inscripciones abiertas, o sea, hazlo, es tu año, porque ya traía varios, traía como un año platicando que quería buscar esto y eso fue lo que me llevó al diplomado. Seguramente vas a seguir estudiando, ya lo creo, pero sí. Cuéntanos, a nivel como de experiencia personal, ¿qué te brindó el diplomado? Uy. Fueron tantas cosas, sobre todo, o sea, el hecho de que esté o que el diplomado busque siempre que evaluemos nuestra propia historia. O sea, creo que eso fue algo que me encantó del diplomado, que toda la teoría que llevábamos con algún ejercicio, de alguna manera, la podíamos utilizar para voltear a vernos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Fue para mí, o sea, eso fue invaluable. O sea, estaba yo llevando un proceso terapéutico en ese momento y fue, híjole, entendí tantas cosas, perdoné tantas cosas, o sea, no te puedo explicar a nivel personal el avance, o sea, incluso platicaba yo con mi esposo, salía de las clases del diplomado y cenábamos después, entonces se echó prácticamente el diplomado conmigo porque yo salía y le platicaba todo. Y se me quedaba viendo y me decía, no, pues, o sea, me está interesantísimo lo que me platicas. Y me dice, me encanta que me lo platiques con esta euforia, ¿no? O sea, es que esto que hoy vimos y las etapas del desarrollo, y entonces el simple hecho del conocimiento más básico que vimos, que fue lo de los solones de la sexualidad, fue para mí un parteaguas, o sea, un antes y un después de la manera en la que yo veía el tema de la educación sexual y el tema de la sexualidad en mi vida, para acabar pronto. Entonces, eso. Pues sí, pues vamos tejiendo la experiencia personal con la profesional, porque, bueno, una de las primeras tareas que además siempre me gusta mucho porque me lleva a repensar y a repensar la mía es cómo quiero vivir mi sexualidad, ¿no? Una carta que ustedes elaboran al inicio y que después en la última sesión retomamos y vemos qué pasó y qué cambió. Sí. Pero sí, pues a mí me encanta tener alumnas como tú, Gaby, tan apasionadas y tan estudiosas, siempre aportando un montón. Gracias, y tu trabajo final fue muy bonito. Cuéntanos, ¿qué fue tu trabajo final? Un trabajo de certificación dirigido a padres de familia. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Sí, híjole, también lo tuve que acompañar con muchísimo trabajo personal, porque obviamente siempre el síndrome del impostor de decir, apenas estoy terminando, ¿cómo les voy yo a platicar de esto a los papás? Primero que nada, escogí a los papás, sí fue un tema práctico. La verdad es que tengo
pocos, a ver, tengo muchos niños alrededor de mí, pero muy, muy chiquititos, o sea, de 2, 3 años, y algunas sobrinas que ya son un poquito más grandes, pero decía, creo que necesito, o sea, no quería dar el curso a 3 niños, ¿no? Sí, como a 3 personas nada más. Entonces decía, siento que lo voy a armar para papás. Y uno de mis grandes miedos, que también vimos en el diplomado, platicaban, o sea, hubo chance de platicar cuáles eran nuestras escenas, ¿cómo les llamabas? Temidas, nuestras escenas temidas, era pues justo esto, ¿no? Compartir la educación sexual con los padres. Y dije, ni modo, o sea, a ver cómo le hago, pero lo tengo, o sea, va a llegar a mí la gente indicada. Y estuvo muy, muy padre. Traté de abordar un poquito de todos los temas que habíamos visto en el diplomado, que aparte me sirvió muchísimo como para poder condensar la información, estructurarla de mejor manera. O sea, fue para mí como un mega repaso de todo lo que habíamos visto en el diplomado, y eso me encantó porque te ayuda a consolidar muchísimo la información. Y ver, al final les compartí a los papás y a las mamás una encuesta para que evaluaran la información que habían recibido del taller, de los talleres, y ver lo que me escribían, o sea, la manera en la que agradecían, las cosas, cómo les había cambiado la perspectiva en torno a la educación sexual, lo que habían aprendido, incluso como alguna me ponía por ahí, fue un súper jalón de orejas, pero me encantó, o sea, decía, gracias por este súper jalón de orejas, porque me hiciste ver muchísimas cosas que por ahí tenía, que no había querido ver con mi propia hija. Entonces, pues al final fue súper satisfactorio porque llegas o sea, ay, no sé cómo explicarlo, fue muy satisfactorio porque entiendes que esos niños y esas niñas, aunque no haya sido un curso tan largo, van a recibir una educación sexual de mucha más calidad, nada más por el simple hecho de que los papás hayan cambiado de perspectiva y las mamás, que quienes no han tenido acceso a eso, ¿no? Entonces, como que creo que el impacto es muy grande, o sea, el impacto de la educación sexual integral en la vida de cualquier persona es enorme, o sea, toca todas las aristas de la vida. Entonces, fue como muy satisfactorio para mí, pues, por lo menos, no a ciencia cierta, pero pues saber que van a compartir esto con sus hijos y sus hijas. Claro, pero además algo que planteas es cómo pasó por lo personal, pasó por la parte teórica y después a la hora de aplicarlos cuando integras, cuando das sí, claro, un brinco y dices planeamos, diseñas tu intervención y ves cómo funciona, claro, y al final te das cuenta de los logros. Sí, de los logros sí, que hubo sí, con esos papás y de la posibilidad de cambiar vidas, que eso es algo... Eso, sí. Algo muy lindo, muy, muy lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Y algo que ahorita que lo comentas, que me encanta del diplomado, es la cantidad de práctica que nos dan, o sea, de actividades para practicar que nos dan. Creo que eso es invaluable, porque puedes recibir toda la información y echarte todos los libros que quieras, pero si no tienes metodologías para bajarlo a los mamás, papás, hijos e hijas, no te sirve de nada. Es muy difícil bajar la información. Entonces, las actividades prácticas son un regalazo que tiene el diplomado, es algo que me encantó. Bueno, es que las actividades prácticas involucran el diálogo, sí, que se generó con las compañeras, ¿no? Y bueno, teníamos 2 compañeros y al final solo quedó uno, pero sí, esa parte es tan enriquecedora cuando ustedes confrontan su propia vivencia con la de las demás personas que están en el grupo. Eso es invaluable, yo creo, sí, ¿no? En un espacio que además muy lindo porque se va gestando un nivel de confianza que yo digo, madre mía, ¿dónde encuentras estos espacios para hablar de esto? En ningún lado. Sí, en ningún lado, sí, lo extraño las sesiones. A veces ni con las amigas porque pues están en otro canal, no sé. Sí, 100%. Pero sí, yo siento ese nivel de apertura de, bueno, se crea en función de sus necesidades y lo que ustedes quieren compartir de manera responsable, pero siempre ha sido muy enriquecedor ese encuentro con los compañeros, las compañeras, ¿no? Sí,
Sí, totalmente. Y también digo, porque ustedes tienen toda la experiencia del mundo y saben crear estos ambientes para que entonces nos sintamos en confianza y hablar sin pelos en la lengua de todo lo que tengamos que hablar. O sea, eso también pues 100% importante. Bueno, algo hacemos, pero creo que es más bien una cosa de ustedes, una necesidad de pensarse, de revisar, de trabajar y de involucrarse pues al 100, ¿no? O sea, quien lo hace tímidamente no obtiene no sé, la misma cantidad de Sí, procesos ni de aprendizajes que quienes sí lo hacen, ¿no? sí, de acuerdo. Oye, Gaby, ¿qué sigue? Cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo haces tus talleres? ¿A quién están dirigidos? ¿Cuándo es el Eh, próximo? Ajá. Ya tengo ahí ya varias de que cuándo es el próximo taller y todavía no me organizo. Me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram nada más, estoy como Ciclar y 2 guiones bajos. Ahí, bueno, A a ver, ver, aquí sí. podemos escribir, es ciclar. Ajá, Ciclar es Ciclar el y nombre dos de guiones. mi proyecto. Ajá. Así, a ver, déjame ver, lo estoy mandando así. No sé si se Ay, no lo ve veo. ciclar. Espérame. Dos guiones bajos. Sí, Ciclar 2 guiones bajos. Ok. Sí. Y entonces, bueno, Es, ahí te pueden encontrar en redes. Ahí me pueden encontrar Ensayo. en redes, en San Luis Potosí, pero abierta, o sea, solo he dado un taller en Guadalajara, estuve ahí por motivo del 8M, estuve por allá dando un taller y ahorita pues estuve en pausa porque tuvimos una pausa comercial, salí de vacaciones un tiempo, pero con ganas ya de retomarlo y pues ahora sí que por ahí me pueden escribir. No tengo ahí todavía publicado el tema de las como talleres 1 a 1, cuando es como para una niña, para una familia en específico, pero igual por ahí me pueden mandar mensajes, estoy siempre al pendiente y pues planeando lo que sigue. Estoy O ahorita sea, creando cursos para escuelas, o sea, en eso ajá. estoy, todavía trabajándolos, pero todavía, o sea, eso es lo que sigue. Quiero llevarlo, me gustaría llevar el proyecto a escuelas. A las escuelas, sobre todo quinto, sexto de primaria, que siempre Sí, hacen la solicitud de una charla para las niñas, para los niños, en sí, estos temas, porque bueno, los docentes se reconocen con ciertas limitaciones, porque obviamente pues no han tenido la preparación, y entonces qué mejor que una experta que pueda ir a claro, acompañar, no sí, sí, solamente a los sí, docentes, sino a los niños, a las mamás, a los papás, claro. en Sí, sí, estos sí. temas. Sí, al final como que esperamos que los maestros tengan toda la información y la verdad es que no, o sea, no tienen por qué tener información para acompañar de manera, o sea, de la manera más pertinente la menstruación, o sea, siempre pues mejor acercarse con alguien que se dedique al tema y que por ahí seguro en Guadalajara hay muchísimas o varias opciones, pero eso. Tú y yo platicábamos antes de iniciar la charla, antes de transmitirla en vivo, de que veíamos como mucha oferta, ¿no? Y yo te preguntaba, oye Gaby, ¿a qué se deberá Tanta oferta. tanta oferta? Sí, Sí, pues platicábamos un poquito de que hay colectivas que en los últimos años han tomado muchísima fuerza y que tienen alrededor de 8 años para acá que comenzaron de manera más fuerte. Y, o sea, me gustaría pensar que es por eso, ¿no? Porque cada vez sabemos más personas interesadas en compartirlo, en hablar del tema, en educarnos también, en recibir la información adecuada para poder compartir de manera pertinente la información y de manera contextualizada. Eso, o sea, quisiera pensar que es por el trabajo de todas las compañeras que están en el mismo frente desde hace más años que yo. y también de alguna manera es pensar en nuestro planeta, hacerla más sustentable, más ecológica, Claro, ¿no? claro, hablábamos del tema de la copa menstrual que tiene, pues, ¿qué será que habrá llegado a México? Por ahí, ¿no? Como unos 10 años Unos que empezó 8, el 10 boom, años más o 8, menos, sí. ajá, sí, porque yo uso una copa menstrual desde hace más de 10 años, pero porque me la traje de España en Ajá, un viaje, ya la había visto yo por ahí en internet y la encontré allá y dije, ay, pues desde uh-huh. entonces traía ya el gusanito. Entonces, sí, la copa menstrual sin duda seguro tuvo muchísimo que ver en que se hablara mucho más del tema, porque al Sí. final
sea, incluso para usarla, pues tienes que conocer qué es lo que tienes entre las piernas, ¿no? Entonces, no es como una toalla que pues nada más adhieres al calzón y te la subes y punto, ¿no? No necesitas nada más. Entonces, la copa menstrual pues necesita que conozcas como tu fisiología, qué onda con la vulva, qué onda con el canal vaginal, qué onda con, ¿no? Entonces, seguro sí, la copa menstrual tuvo mucho que ver también en que se abriera la conversación sobre la menstruación. En estos temas. ¿Hay rechazo de los papás, las mamás sobre el uso de la copa menstrual? ¿Qué te has encontrado, Gaby? Sí, algo que me llama mucho la atención, que sigo encontrando todavía en mamás, es que me dicen, pero es que, ¿cómo va a usar una copa menstrual si mi hija no ha tenido relaciones sexuales? Como que todavía hay este tema como de la virginidad un poco y del himen, y me explota la cabeza como de saber que esto se sigue transmitiendo de generación en generación. Y eso, sí he encontrado como que, pero es que no va a saber ponérsela, pero es que está muy chiquita, pero es que, y siempre siento que esto tiene que ver no nada más o sea, con esta área específica, esta parte específica de la población. O sea, siempre tenemos esta cultura de que digamos, la paciente, hablando de tema ginecología, no va a tener no tiene las herramientas ni como el conocimiento suficiente como para entender por qué suceden las cosas y cómo suceden, ¿no? Como que siempre hay como este paternalismo, no le expliques todo, no necesita entenderlo, ¿no? O sea, no. Entonces, pues ahora sí que, o sea, me dicen, es que está muy chiquita. Sí, claro, y así como se conoce las manos, tiene que conocer las partes de su vulva, tiene que conocer dónde está su canal vaginal, tiene que tener consciente lo que es un útero, lo que son los ovarios, o sea, igual que cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Y cualquier otro órgano. O sea, igual que hablamos del cerebro, hay que hablar del útero ¿no? Entonces. No, claro, pero es que no es lo mismo, Gaby, o sea, es absolutamente transgresor de un orden conservador que las niñas, las mujeres se apropien de su cuerpo, lo conozcan. De su cuerpo. Así es, entonces, bueno, una línea, un eje transversal en todo el diplomado es esta apropiación del cuerpo. Sí, ¿no? Sí, la apropiación del cuerpo es importantísima. Sí, claro. Para la autonomía. Entender por qué hay esa resistencia de papás y de mamás, ¿no? Sí, digo, tiene que ver con la falta de educación sexual y la falta de educación menstrual, 100%, ¿no? Entonces, por supuesto que me encanta que des esta opinión y esta perspectiva de cómo una educadora menstrual puede complementar su trabajo y adquirir nuevas herramientas pues con el diplomado, ¿no? Sí, 100%, totalmente, 100% recomendado. Ay, Gaby, gracias. Y bueno, pues sí, vamos a iniciar la próxima generación ya pronto, el 24 de septiembre inicia la 10ª generación. Esperemos que sea tan linda como la última que había de Honduras, de Veracruz, San Luis Potosí, Cancún, León, de Cancún, así es. Ciudad de México. Ciudad de México, así, la posibilidad de hacer un grupo tan diverso, tan interesante, que sin duda forma parte de lo súper enriquecedor del diplomado. Bueno, Gaby, no sé si quieras decir algo más ya para ir cerrando el diplomado, esta conversación. No sé qué será. Pues nada, les deseo todo el éxito del mundo a la siguiente generación. De verdad que para mí fue un diplomado que me cambió la vida, que me dio muchísima perspectiva y nada, 100% necesario para todas las personas que acompañen de alguna manera o que tengan cerca a niños y adolescentes. O sea, híjole, es que aunque seas maestro o maestra y no te encargues del área de las ciencias, o sea, tener esta información, creo que el impacto que puedes tener en tus alumnos y alumnas es, o sea, invaluable, ¿no? O sea, incontable y no alcanzas a ver hasta dónde llegan, hasta dónde puede llegar. Claro, y tal vez no nos toque verlo en el momento, pero más adelante sí, ¿no? Seguro, sí. Ay, Gaby, te agradezco muchísimo esta charla y bueno, no, pues gracias a ti, contacten a Gaby, las que están allá por San Luis Potosí. Sí, bueno, otros lados de la República también bueno, nos lanzamos. Claro, por supuesto que sí. Bueno, te mando un abrazote, muchas gracias. Gracias, Isa, igualmente, que estén muy bien. Gracias, hasta luego, chao.